La locura de buscar la seguridad equivocada. Bueno, muy bien. Vamos a leer, mis amados hermanos, en en Juan 8 del 37 al 47. Estamos en nuestro estudio de el Evangelio de Juan. Dice así la palabra del Señor. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no halla cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme, a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios, oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Estamos viviendo en un mundo convulsionado, pero en medio de toda esa convulsión, las personas se enfrentan ante realidades que son inevitables. Y una de esas realidades es la muerte. Otra de esas realidades es dónde pasarán su vida futura. Todas las personas buscan seguridad, buscan estar cómodas, buscan tener una esperanza con respecto al futuro y así sean conscientes o no, también anhelan como un descanso, un alivio de esa carga aplastante de pecado que está sobre cada uno de sus hombros. Ahora, la palabra nos instruye acerca de la locura de buscar la seguridad equivocada. Buscar la seguridad en un sitio donde no es, en cosas erradas. Por eso necesitamos conocer y entender cuál es la seguridad verdadera. Algunas personas buscan esa seguridad en sus posesiones, en sus riquezas. Eh, Parece que le dieran seguridad, pero esas personas viven en constante ansiedad. Proverbios 27-24 dice que las riquezas no duran para siempre. Y el proverbista también en el capítulo 23, versículos 4 y 5, le dice, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? Dice, porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Las riquezas son inciertas, inciertas. También el Señor Jesucristo allí en Mateo capítulo 6, versos 19 al verso 21 dijo lo siguiente, dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no miran ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro allí también estará vuestro corazón.
El evangelista Lucas también en el capítulo 12, verso 15, dice así, dice, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Muchos están confiados en sus bienes, en sus riquezas. Y el Señor Jesucristo contó una parábola para ilustrar precisamente la locura de buscar la seguridad equivocada. Y se encuentra allí en el versículos 16 al 21. Dice, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Mis amados, las riquezas no aprovechan para nada para nuestra salvación. ¿Mm? No aprovechan, no sirve tener riqueza. Eso no nos garantiza de que nosotros seamos salvos. La palabra también dice ya en Proverbios 11:28 que el que confía en sus riquezas caerá. ¿Mm? O sea, las riquezas materiales no tienen conexión con la eternidad. A través de esas riquezas materiales no se puede obtener la salvación. No se puede comprar, por así decirlo, la eternidad. Otras personas, también ciegas ante esta realidad, buscan la seguridad en el poder. Y vemos, mis amados, cómo estas personas, como dice la palabra de Dios, pasarán. Allá en Job 12:21 dice lo siguiente, porque ¿por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? ¿Lo vemos hoy en día? Vemos hoy en día como en unos cuantos meses a veces, unos cuantos años, en unos cuantos negocios, los corruptos se enriquecen a costa de los impuestos que pagamos todos los ciudadanos. Como la corrupción está en el corazón del hombre y ellos piensan que tienen el poder. Son poderosos. Y mire lo que dice, lo que dijo el rey David ahí en el Salmo 37, versos 35 y 36. Dice, vi yo al impío sumamente enaltecido y que se extendía como laurel verde. Pero él pasó y he aquí ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. El poder pasa. Es efímero, pasajero. Y una persona que tiene poder a veces se cree invencible, ¿no? Se cree que es eterna, que tiene, como dicen por ahí, el sartén por el mango. Pero vemos que a un hombre que en la palabra de Dios habla de él, que fue el rey Herodes, una persona que tenía poder de gobierno. Allá en Hechos, capítulo 12, 21 al 23, miremos cómo terminó él. Y un día señalado, dice la palabra, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Parecido a lo que pasa hoy en muchas campañas políticas, en muchos puestos del Congreso, en muchos ministerios, y les arengó Herodes. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Este es nuestro Salvador, vamos a votar todos por él.
Al momento, dice la palabra, un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró, comido por gusanos. Hay otras personas también que creen que pueden saciar esa necesidad de salvación, calmar la angustia de sus corazones con la posición social, con el prestigio, con la fama. Y es el caso, por ejemplo, en la palabra de los fariseos. Dice la palabra que ellos amaban los asientos, los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Aquí los invitamos a que se sienten en las primeras sillas, pero no es porque creamos que son fariseos, no, al contrario. ¿Ah? También estos fariseos dice que les gustaba las salutaciones en las plazas. ¿Mm? Y a veces no, ellos no escucharon el consejo del rey Salomón allá en Proverbios 25, 6 y 7, donde dice, no te alabes delante del rey, ni estés en el lugar de los grandes, porque mejor es que se te diga sube acá, y no que seas humillado delante del príncipe a quien han mirado tus ojos. ¿Mm? Y fíjense que el Señor fue muy duro y drástico con los fariseos, porque ellos estaban simplemente guardando una imagen religiosa. Y el Señor Jesús dice, no, estos verdaderamente son hijos del infierno. También hay otras personas que con narcisismo, tengo pinta, ¿cierto? Pinta, su belleza, ¿ah? A través de un aspecto físico, creen que van a lograr muchas cosas. Y hoy en día los vemos como hay tantas cirugías para arreglarle lo que supuestamente tienen así como medio chueco o torcido o desvanecido, ¿cierto? O lo que no tienen, cirugías de nariz, cirugías de orejas, cirugías de mentones, cirugías de glúteos, cirugías de pechos, liposucción y una cantidad de cosas. ¿Sí? Pero la palabra dice que engañosa es la gracia y van a la hermosura. Wow, dice Proverbios 31:30. Y hay varios ejemplos en la Biblia. La palabra dice que Saúl era un joven hermoso. Dice que no había un joven más hermoso que él. Imagínense, mujeres, mis hermanas, muchachas, la soltera, ¿no? Imagínense un hombre así, que no había otro más hermoso que él. ¿Con quién lo podemos comparar ahorita? No sé con quién lo pueda comparar usted. Pero fijémonos que fue, como rey, fue un fracaso. Y terminó suicidándose el rey Saúl. Otro hombre, Absalón, el hijo de David. Era una pinta el hombre. Miremos lo que dice allá en su segundo libro, Samuel 14, 25 y 26. Dice, y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla no había en él defecto. Cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía al fin de cada año, pues le causaba molestia y por eso se lo cortaba, pesaba el cabello de su cabeza 200 ciclos de peso real. Hermoso y mechudo, ¿cierto? Una hermosísima apariencia. Pero fijémonos que también Absalón sufrió una muerte muy triste. Iba en su mula y al pasar por un árbol, una encina, sus cabellos quedaron enredados en las ramas de ese árbol y quedó colgando. ¿Sí? Y aunque David había dado la orden de que no lo fueran a matar, lo mataron, lo asesinaron. ¿Mm? Así que la apariencia física no puede dar ninguna seguridad duradera. La misma palabra ya en 2 Corintios, el apóstol Pablo, 2 Corintios 2:16 dice que nuestro hombre exterior se va desgastando.
Nuestro hombre exterior se va desgastando. ¿Mm? Van saliendo canas, van apareciendo arrugas, a veces va apareciendo una barriguita. Bueno, infinidad de cosas, ¿cierto? Se va desgastando. Nuestra apariencia de jóvenes va desapareciendo. Pero fíjense lo que Dios mira realmente. La gente se fija en las apariencias, en lo exterior. Pero Dios dice que se fija en, en el corazón. ¿Mm? En el corazón. Segunda de Corintios 4:16. Muy bien. Ahora, si alguien hubiera podido darle descanso a su corazón y tener esa certeza de la salvación, hubiera sido el rey Salomón. El rey Salomón, como dice la palabra, él lo intentó todo. Sabiduría como ninguno. Hedonismo también. ¿Se entretuvo con infinidad de cosas? Sí. Sexo, trabajo, riquezas. Pero después de que experimentó todo eso, podemos mirar allá en Eclesiastés. Eclesiastés 12:13. El fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo. Teme a Dios y cumple sus mandamientos porque esto es todo para el hombre. Salomón descubrió que cualquier intento de eh, tener su seguridad y su esperanza en las cosas temporales, en las cosas terrenales, en lugar de tener su seguridad en Dios, era todo un fracaso. Solamente a través de el Señor Jesucristo nosotros podemos encontrar la seguridad de la salvación, la seguridad de la vida eterna, de la verdadera vida. Porque todo aquel que ha creído en el Señor Jesucristo no tiene temor. Recordemos lo que el apóstol Pablo dice allá en Romanos 8:38 y 39, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa en la creación nos podrá separar, nos podrá apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muy bien. Ahora, mis hermanos, ahora Satanás conoce ese anhelo, ese deseo en el corazón humano de tener seguridad, de poder encontrar la paz y esa reconciliación con Dios. Y sabe que el único medio que Dios ha dispuesto para eso es a través del Evangelio. Así es que Satanás ofrece esperanzas mentirosas. ¿Y sabe cómo? A través de las religiones falsas. La religión falsa es una estrategia mortal. Mortal. ¿Por qué? Porque hace pensar a las personas que están bien con Dios. Entonces las personas creen que por hacer cierto rito, que por hacer cierta ceremonia, que por pagar cierta penitencia o porque vamos a ciertas actividades, entonces estamos bien con Dios. Y es un sentido totalmente falso de seguridad. ¿Mm? Tienen la mente nublada, tienen la mente entenebrecida. ¿Mm? Y esto ciega la verdadera necesidad del verdadero evangelio. ¿Mm? Ahora, mis amados, tenemos que tener muy en cuenta y mirar cada uno de nuestros corazones donde está puesta nuestra seguridad. ¿Dónde está puesta nuestra seguridad? Estos judíos que estaban discutiendo con el Señor Jesucristo tenían su seguridad puesta en su propia justicia. ¿Sí? En su propia justicia. Por eso fue cuando son enfrentados a la verdad,
el Señor Jesucristo encuentra tanta hostilidad? A llegar hasta el punto de querer asesinarlo, querer matarlo. Y el Señor en ningún momento suavizó su mensaje. Por el contrario, fue directo, fue fuerte en su condenación de la situación en que ellos estaban viviendo. Y les dijo en su cara que eran hijos de Satanás, ¿sí? Que eran hijos de el diablo, como lo vamos a ver más adelante. Muy bien. Ahora, estos judíos también tenían una seguridad equivocada. Por eso el título, la locura de la seguridad equivocada. Miremos el primer aspecto. Ellos afirmaban, ellos creían que por ser hijos físicos o ser descendientes de Abraham, serían salvos. Versículos 37 y 38 del capítulo 8 de Juan. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. El Señor Jesucristo reconoce, como lo había mencionado en el versículo 33, que los judíos eran descendientes de Abraham, descendientes físicos de Abraham. Y ellos estaban confiados en eso en cuanto a su seguridad de salvación. Creían que por ser descendientes de Abraham, entonces tenían ya garantizada la entrada al reino de Dios. Un apologista del siglo II dijo en alguna ocasión a los judíos que se oponían a él lo siguiente, abro comillas, los maestros judíos seducen a otros y a ellos mismos. Suponen que quienes están en la dispersión y son de Abraham según la carne, recibirán con seguridad el reino eterno, aunque sean pecadores, infieles y desobedientes para con Dios. Estaban totalmente equivocados. Equivocados. Y el apóstol Pablo es claro cuando le escribe a sus hermanos en Roma acerca de este tema, ya en Romanos capítulo 2 versos 17 y 18. Dice así la palabra. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Tú que te jactas de la ley, ¿con infracción de la ley deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, la circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida la incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Versículos 23 y 29 también. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Así que el ser hijos de Abraham físicamente no cuenta para nada si no se circuncide el corazón. En este tiempo ha habido un gran movimiento por descubrir, las personas por descubrir si son descendientes de Abraham, si son judíos. Y entonces comienzan a hacer todas unas listas interminables y qué tales apellidos vienen de los judíos, hacer las genealogías y algunos dicen, aunque tienen el apellido más castizo en medio nuestro, dice que vienen de una ascendencia judía.
y comienzan a hacer cantidad de los ritos que hacían los judíos. Y piensan que con eso ya tienen su salvación, la seguridad de la salvación. Y aquí el Señor Jesucristo es muy claro. ¿Mm? Muy claro. ¿Quiénes son los judíos verdaderamente? ¿Mm? Aquellos cuyos corazones han sido circuncidados. Aquellos que obedecen la palabra de Dios. ¿Mm? Esos son los verdaderos judíos. Todos aquellos que han experimentado la limpieza que el Espíritu Santo hace en el corazón a través de la obra y la sangre del Señor Jesucristo. Sí, las bendiciones que están en la palabra para los judíos son muchas, muchas, muchas. Pero si no tienen esa seguridad, si su seguridad está puesta en otra cosa, no sirve para nada. El mismo apóstol nuevamente ahí en Romanos capítulo 9, verso 6, dice, no todos los que descienden de Israel son israelitas. Nadie se va a salvar, mis amados hermanos, por tener a Abraham como su ancestro. Solo se salvarán aquellos que realmente han creído en la obra del Señor Jesucristo, que han tenido una fe verdadera en Él. Amén. Muy bien. El apóstol Pablo también escribió a los Gálatas lo siguiente. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Viste cómo el Señor Jesucristo le estaba mostrando a estos judíos que no estaban haciendo las mismas obras que Abraham hizo? No lo estaban haciendo. También en el versículo 56 más adelante en ese capítulo 8, el Señor Jesucristo dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Se gozó. Hubo gozo en él. Él anhelaba ver esa venida del Mesías, donde se cumplirían realmente las promesas que había para el pueblo de Israel. Muy bien. Pero ¿qué procuraban hacer los judíos? Procuraban matar al Señor Jesucristo. ¿Mm? Abraham creyó a la palabra de Dios. Abraham obedeció a la palabra de Dios. Y estos judíos, dice que la palabra no hallaba cabida en ellos. Rechazaban la enseñanza del Señor Jesucristo. O sea, ese término de que no había cabida significa de que no había progreso de la palabra en ellos, no podían seguir adelante, no podían progresar, no podían avanzar. Ahí estaban. No producían ningún tipo de fruto, o sea que esa palabra no penetraba en el corazón de estos judíos. Es como lo menciona también la parábola del sembrador, la semilla que cae junto al camino. Muy bien. Ahora, el Señor continúa dando una explicación, ¿cierto? Y dice, yo hablo lo que he visto del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. El Señor Jesucristo estaba hablando unas verdades y verdades espirituales. Él vio lo que el Padre hacía, él conocía al Padre, él estaba con el Padre y vino a la tierra. Y por eso él decía, yo veo lo que el Padre hace. Y es lo que les estoy a ustedes diciendo. Y aún así rechazan las palabras del Señor Jesús. Y el Señor le dice, ustedes están haciendo es lo que han escuchado de su Padre. De su Padre. Wow. Realmente entonces, ¿cuál era ese Padre? No entendían ellos las palabras del Señor porque venían de el Padre. Si no conocían al Padre, tampoco aceptaban las palabras del Hijo. Recordemos lo que dijo el Señor Jesús allá en Juan 8:19. Ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis también a mi Padre, conocerían.
Muy bien. Número 2. Estos judíos también afirmaban ser hijos espirituales de Abraham. Miremos lo que dice el versículo 39, 40 y la primera parte del 41. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre, el diablo. O sea, los judíos no estaban entendiendo lo que el Señor Jesucristo les estaba diciendo. ¿Mm? Y ellos responden, no, nuestro padre es Abraham. Somos hijos tanto físicos como espirituales de Abraham. ¿Mm? Nosotros somos descendientes directos de Abraham. Pero ellos no seguían el patrón de Abraham. ¿Cuál fue el patrón de Abraham? Le creyó a Dios, la fe en Dios y la obediencia a esa palabra del Señor. Y el Señor Jesucristo les dice, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Abraham fue un hombre de una fe extraordinaria. Dice allá en Génesis 15, 6, que le creyó al Señor y el Señor lo reconoció a él como justo. Le creyó a Dios. Y a través del Nuevo Testamento, mis amados hermanos, también se reafirma la fe de Abraham. Por ejemplo, Pablo en su carta a los Romanos en el capítulo 4 habla de todo este tema y los animo a que lo leamos. También a los Gálatas él les dirige una exhortación a seguir los pasos de Abraham. Miremos lo que dice Gálatas capítulo 3 del verso 6 al 14. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los que de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la fe ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Wow, ¿más claro? Wow. También el escritor de Hebreos afirma y alaba la fe de Abraham y lo pone como un ejemplo a seguir ahí en Hebreos capítulo 11. Muy bien. Ahora, ¿qué hacían los oponentes del Señor Jesús? Ellos querían obtener el favor de Dios era a través de sus propias obras de justicia. No seguían el ejemplo de su padre Abraham. La palabra dice que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, como acabamos nosotros de leer. Así que la salvación no se obtiene, no se consigue por esfuerzos legalistas, por tener X o Y afiliación religiosa o por tener un trasfondo étnico, ser descendientes de Abraham. La salvación viene solamente por la fe en el Señor Jesucristo. Él mismo lo afirma, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. En ninguno otro, dice la palabra también, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo
en que podamos ser salvos. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Es Jesucristo, el hombre. ¿Mm? Muy bien. Si estas personas que se estaban oponiendo al Señor Jesucristo fueran realmente hijos de Abraham, dice la palabra que las mismas obras que hizo Abraham las estarían haciendo. ¿Mm? Dice allá en Génesis 26:5 que Abraham oyó mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Abraham fue obediente a la palabra de Dios. Pero estos judíos no eran así. Ellos tenían unas intenciones allá en su corazón. ¿Sabe cuáles eran esas intenciones? Matarlo. Lejos de la obediencia a Abraham. ¿Mm? Muy bien. Y esto era una demostración de que estas personas no eran hijos espirituales de Abraham. Y el Señor Jesucristo les dice, no hizo esto Abraham. Entonces no han hecho lo que Abraham hizo. Muy bien. Y el Señor Jesús les expone, ¿no? Les expone, Abraham no fue un asesino, pero ustedes sí buscan matarme. ¿Mm? Abraham amaba la verdad y ustedes están rechazando la verdad. Abraham le dio la bienvenida a Dios y los judíos le estaban dando la espalda, estaban cerrándole la puerta, estaban rechazando al Hijo de Dios. Pero el Señor le dice, ustedes están haciendo las obras de vuestro padre, el diablo. ¿Mm? Aquí no lo menciona el diablo, pero en el versículo 44, sí, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Hay una implicación. Si no eran hijos de Dios, pues serían hijos de Satanás. Muy bien. Y número 3, estos judíos afirmaban ser hijos de Dios. Miremos lo que dice los versículos 41, la parte B al 47. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. ¿Qué palabras tan duras? Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios, oye, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Como que estos judíos parece que se airaron, se enfurecieron. ¿Mm? Después de que el Señor Jesús les dice, ustedes no son descendientes ni físicos ni espirituales de Abraham. Y arremeten contra el Señor Jesucristo. Aquí no menciona ninguna grosería, pero al decirle nosotros no somos hijos de fornicación, estaban diciéndole a él que era un hijo ilegítimo, que era un bastardo, ¿no? Y parece que esto aquí se está refiriendo pues, al nacimiento del Señor Jesucristo. Estaban diciendo su nacimiento es ilegítimo, mientras que nosotros somos legítimos hijos de Dios. Y ellos mismos lo están afirmando. Nosotros tenemos un Padre, que es Dios. Me imagino que ellos conocían el Antiguo Testamento, donde el Señor afirma que Él es un Padre para Israel. Allí en Éxodo 4:22. Éxodo 4:22 dice la palabra, Israel es mi hijo, mi primogénito. Y también en Jeremías 31:9 dice la palabra, yo soy a Israel por padre y Efraín es mi primogénito.
¿Mm? Ahora es cierto que Dios es Padre para todo Israel, como nación, pero cuando hablamos espiritualmente, Él solamente es Padre para aquellos que han llegado solamente a la fe salvadora por medio de la obra del Señor Jesucristo. Tal vez en este punto comenzaban a entender algo, que el Señor les estaba diciendo que eran hijos de Satanás. Y ellos estaban diciendo, no, es que nuestra religión es limpia, nuestra religión es pura, nosotros no somos como los paganos. Los paganos son los que tienen como padre a Satanás, pero nuestro padre es Dios. Estaban confiados en que eran hijos de Dios. ¿Y qué les dice el Señor Jesucristo? Les está mostrando su propio orgullo. Dice, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Aquellos que decían amar a Dios, aquellos que decían que eran hijos de Dios, ¿sí?, que eran verdaderos hijos de Dios, estaban rechazando las palabras de Dios, del Hijo de Dios. Palabras habladas por el Padre, porque el Señor Jesucristo hablaba todo lo que escuchaba al Padre. Y también la palabra dijo allá en Juan 5:23, dice, el que no honra al Hijo no honra al Padre que me envió. En el 15:23 dice, el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. ¿Mm? Los verdaderos hijos de Dios son aquellos que aman al Hijo. Los verdaderos hijos de Dios son aquellos que aman al Hijo. Y el Señor les hace una pregunta, ¿no? Una pregunta retórica. Dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? No entienden mi lenguaje. Porque no podían escuchar la palabra. Eran incapaces de escuchar y de entender lo que el Señor Jesucristo les estaba diciendo. Y eso evidenciaba que no eran hijos de Dios. Porque si fueran hijos de Dios, entenderían las palabras del Hijo de Dios. Las palabras de Dios habladas a través de su Hijo. Y esto demostraba que el padre de ellos era el diablo. Y el Señor se lo declara, ustedes son hijos de su padre, el diablo. Sin ningún rodeo. Les dio los argumentos, les dice, ustedes no son hijos físicos de Abraham, ustedes no son hijos espirituales de Abraham, ustedes no son hijos de Dios, ustedes son claramente hijos de el diablo. ¿Por qué? Porque los deseos de su padre quieren hacer. Hay un dicho popular que dice, de tal palo, tal astilla. Y aquí hay dos deseos que menciona la palabra que caracterizan a Satanás. ¿Cuáles son esos dos deseos? El homicidio y la mentira, dice. Desde el principio él ha sido un homicida. ¿Mm? ¿Qué pasó cuando Satanás engañó a la mujer y a Adán? Inmediatamente entró la muerte espiritual a toda la raza humana. ¿Mm? También se puede referir al primer homicidio, como Caín mata a Abel. Y el odio de Satanás por la humanidad es tanto que siempre ha querido acabarla, destruirla. Por eso la palabra dice que Satanás anda como león, rugiente, buscando a quién consentir, ¿sí? A quién devorar, mis amados hermanos. ¿Mm? Imagínense un león consintiendo a su presa. No, un león se la come. ¿Mm? Muy bien. Ahora, Satanás no solo es homicida, sino que también es
mentiroso. Dice, no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Cómo hizo caer Satanás a Eva? A través de una mentira. ¿Cuál fue? Tranquila que no morirás. No morirás. Y eso trajo toda la ruina y el desastre a la raza humana. Y hoy Satanás sigue engañando a las personas. La Biblia dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. Se disfraza como ángel de luz. Y todas estas ideologías, mis hermanos, que pululan hoy en el mundo, que abundan por doquiera, ¿sí? Son pensamientos de Satanás. Y son mentira. Ojo. Son mentira. Son mentira. Todas estas ideologías que han surgido. Ideologías de género, el asesinato de los niños en el vientre de la madre, e infinidad. Toda esta basura que está abundando hoy en día son mentiras y engaños de Satanás. ¿Mm? La marca indiscutible de Satanás, la mentira, el engaño. Y el mismo Señor dice, pero si yo les estoy diciendo la verdad, ¿por qué ustedes no me creen? No recibían la verdad, ¿por qué? Porque eran hijos de mentira, hijos de mentiras. ¿Mm? Ahora, solamente los judíos incrédulos no son los únicos miembros de esa familia. ¿De cuál familia? De la familia de Satanás, la familia espiritual de Satanás. Miremos lo que dice el apóstol Juan ahí en su primera carta, en el capítulo 3, verso 8. Dice que quien practica el pecado es del diablo. Quien practica el pecado es del diablo. Si el Señor no abre el corazón a la verdad en estas personas, no pueden responder a la verdad, no la escucharán. ¿Sí? También la palabra dice que hay muchos que en este tiempo tendrán comezón de oír. Se amontonarán muchos conforme a sus propias concupiscencias y se apartarán de la verdad. Apartarán su oído de la verdad y se volverán a las fábulas. Esto lo dice el apóstol Pablo allá a Timoteo en el capítulo 2, versos 3, en el capítulo 3, versos 3 y 4. Han sido engañados por las mentiras, por las estratagemas de Satanás. Y si están siendo engañados, pues están haciendo las mismas obras que Satanás. Muy bien. Ahora, aquí el Señor Jesús también les hace un reto a todos estos judíos a través de una pregunta. Dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Es una afirmación tremenda. Le está diciendo, ¿quién de ustedes puede decir que yo tengo algún pecado? A ver, dígamelo. El redarguir es eso, es presentar una afirmación contraria a lo que yo estoy diciendo, a lo que yo estoy afirmando. Aquí los teólogos hablan de que en este texto se habla de la impecabilidad del Señor Jesucristo. Como dice en otro texto, a quien no conoció pecado, que él fue tentado conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Sí? Y en otro lado dice cómo él es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y mucho más sublime que los cielos. Y el apóstol Pedro también dice que no hizo pecado. Así que tenía una íntima comunión con el Padre. Y él se atrevió a lanzar ese reto. Dígame quién de ustedes me redarguye de pecado. Muy bien. Y les hace otra pregunta. Y si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? No soy culpable de pecado. Estoy diciendo la verdad. Ahora, ¿cuáles son los argumentos con que ustedes me rechazan? Fíjense la estructura tan
tan tremenda, perfecta que el Señor Jesucristo hace delante de ellos. Y esta gente no pudo responder. Y el mismo Señor responde a su propia pregunta. Dice, el que es de Dios, las palabras de Dios, oye, por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Fíjese que ese silogismo lógico, ¿no? ¿Cuál es eso? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Y ellos no las oyen, ¿por qué? Lógico. Muy bien. Ahora, mis amados, fíjese cómo el Señor Jesús destruye la falsa seguridad que tenían estos judíos, que pensaban que por ser descendientes de Abraham, que pensaban que por ser hijos espirituales también de Abraham, por su linaje, ¿sí? Pensaban que eran hijos de Dios. Y a menos de que se arrepintieran, mis amados, y creyeran en la obra del Señor Jesucristo, no podrían disfrutar de la salvación y estarían condenados al castigo eterno, al infierno, lo mismo que el diablo. Ahora, esto es tan cierto en ese momento como lo es hoy en día. Todo aquel que pone su esperanza en algo diferente a la persona y a la obra de Cristo está bajo condenación. Está poniendo su seguridad, está buscando su seguridad en el lugar equivocado. Y como lo acabamos de decir, es una locura buscar la seguridad equivocada. Tenemos una seguridad cierta, tenemos una seguridad absolutamente verdadera en la persona del Señor Jesucristo. ¿Será que nuestra seguridad está puesta en las riquezas? ¿En lo que yo tengo? ¿Será que nuestra seguridad está puesta en nuestros dones, talentos, capacidades? ¿Será que nuestra seguridad está puesta en nuestros nombres, nuestros apellidos, nuestro abolengo? ¿O será que nuestra seguridad está puesta en nuestra religiosidad? Yo voy los domingos al culto, yo diezmo, yo con eso ya tengo asegurado un puesto en el cielo. Revisemos nuestras vidas, mis hermanos, y veamos que solamente nuestra seguridad está en la persona y en la obra que el Señor Jesucristo realizó en la cruz. No hay otro camino. No hay otro camino. Aquel que murió también resucitó y vive ahora en medio nuestro. Ha depositado su espíritu en cada uno de nosotros. Y ese espíritu nos da testimonio de que ahora cada uno de nosotros somos hijos de Dios. El que ha creído en las obras del Señor, en la obra en la cruz, y aquel que guarda sus mandamientos. Recuerda que Él dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Fe, obediencia. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Porque nuestra seguridad está totalmente depositada en ti, en la obra del Señor Jesucristo y en lo que Él hizo a nuestro favor en la cruz. Ayúdanos también a entender y mirar si en nuestros corazones hay algo que esté equivocado, que hayamos puesto nuestra seguridad en nuestras obras, en nuestra religiosidad, en las posesiones, en el nombre, en el poder. Ayúdanos a mirar estas cosas, Señor, y que podamos voltear nuestros ojos a ti, que podamos mirarte a ti y agarrarnos totalmente, Señor, a esa obra que hiciste en la cruz a nuestro favor. Gracias, amado Dios. Bendecimos y exaltamos tu nombre en esta hora dándote gracias. Amén y amén.